Dice, la palabra de la cruz, este evangelio que usted, Pastor Solí, y yo predicamos, la salvación y todas esas cosas, ese mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Ven? Es necedad, la palabra más fuerte, ¿verdad?, que se usa en el griego es foolishness, es estupidez para ellos, ¿verdad? Entonces, este es el hombre natural. En el capítulo 2, verso 14, habla de el hombre natural otra vez. Pablo, recuerda que de aquí que llegamos a 2 Corintios 4, ya Pablo estableció algo. 2 Corintios 4, y con esto termino mi participación. 2 Corintios 2:14, pero el hombre natural, recuerda, el hombre natural, nada que ver con el nuevo nacimiento, nada que ver con la nueva criatura, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Eso sí. Estas son las preguntas que hay que hacerle al texto, las que él responde. Las preguntas acerca de por qué el diablo está cegando. Yo no sé. Preguntémosle al texto a eso donde está la respuesta. Y aquí dice, ¿por qué? ¿Por qué el hombre natural no puede aceptar las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Entonces, el hombre necesita algo fuera de él para poder creer, para poder entender y para poder discernir. Adelante. Muy bien. 1 Corintios 1:18 dice el texto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La primera pregunta sería, ¿dónde dice Pablo que todos nacen pensando que la cruz es locura? No lo dice, ¿verdad? Bueno, obviamente. El texto dice que para los que se pierden es locura, no para todos los que están en una incapacidad total de creer. Aparte de esto, Pablo explica el por qué estos que se pierden llaman la cruz de Cristo locura. Y esto hay que entenderlo. ¿Por qué ellos llaman la cruz de Cristo locura? ¿Por qué? Porque ellos se apoyaron en la sabiduría humana. Ese es el contraste del capítulo 1. El contraste del capítulo 1. Y mire, el versículo 19 se lo empieza a decir. Destruiré la sabiduría de los sabios. Verso 21. Pues ya 4. Mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas ni de humana sabiduría. Verso 5, sabiduría de los hombres. Verso 6, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo. Verso 7 del capítulo 2, sabiduría de Dios es misterio y la sabiduría oculta, etcétera, etcétera. Entonces, el contraste de Pablo es la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que llaman la cruz de Cristo locura? Los que confían en la sabiduría humana. Esos son los que se pierden. Los que no ponen su fe en el Señor. 1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. En el versículo 5 del capítulo 2 de esta misma carta dice, por cuanto vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso hay que entender el contexto. Los griegos amaban la sabiduría, se jactaban de su sabiduría. Por eso Pablo les dice, les hace una advertencia de que la verdadera sabiduría viene de Dios y no de los hombres. En ningún momento Pablo está queriendo decir que aquel que dice que la cruz es locura es porque está incapacitado. El texto no dice eso. El texto no dice incapacitado. Es más, en Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron, porque tenían la verdad, pero la cambiaron. ¿Por qué? Por la mentira. Tenían la verdad de Dios, pero la cambiaron. Entonces, el texto que usted después cita, del capítulo 2, versículo 14, por eso hay que entender el contexto, nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque porque hay que discernirse espiritualmente. El primer error es suponer que el texto es un contraste entre las capacidades del regenerado y del no regenerado, o entre el hombre natural y el hombre espiritual. Si el hombre natural significa incapacidad desde nacimiento, entonces los creyentes de Corinto eran gente incapacitada. Eso es lo que usted va a terminar diciendo, porque Pablo le dice que esta gente son carnales. En el capítulo 3 dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Verso 2, os di beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No sois carnales en el versículo 3 y andáis como hombres. O sea, si el hombre natural significa incapacitado, entonces usted me va a tener que decir que los de Corinto estaban incapacitados porque Pablo les dice que son carnales.
están pensando naturalmente. Va a tener que decir eso para ser consistente con el texto, a menos que usted cambie su postura medio capítulo o media carta y diga que aquí estos carnales del versículo 3 no son incapacitados cuando Pablo viene hablando del hombre natural, y el hombre natural no significa incapacidad, sino carnal. El hombre que pone su fe en la sabiduría humana.